es la momia del general Prim, presidente de la nación, asesinado en Madrid en 1870. Así se encuentra hoy, con esta mirada que parece pedir justicia. Esta noche, una investigación sin precedentes. Esta noche abrimos la caja de Pandora. Para algunos investigadores que van a estar con nosotros en Cuarto Milenio, hubo una guerra masónica. Nada fue tal y como contó la historia. Es más, les diré, y lo están viendo, que esta es la momia de un presidente español que fue asesinado, 1870, en la calle del Turco, hoy calle Marqués de Cubas, en pleno corazón de Madrid. Su muerte sigue siendo un misterio, y hay una comisión encabezada por Paco Pérez Avellán que dice que ha encontrado la mano de una ejecución entre logias masónicas, que Prim era masón y que sus desconocidos asesinos también, y que la muerte no fue como nos han contado, que fue otra leyenda. Es mucho decir esto. Vamos a saber mucho más, y la forense que ha realizado todo el estudio va a estar con nosotros. Digno de documental, repito, pero hay algo que me inquieta especialmente, o que le pone un poco de poética, si quieren macabra, esta historia, y es que el fotógrafo forense que realiza esta toma que están viendo, al ver la cara de Prim, sintió como un arrebato, mucho más allá de lo científico, que Prim, de alguna manera, él, estaba diciendo que había que investigar, que había que hacer justicia. Ahora hay una enorme polémica, personas a favor y en contra. Queremos saber qué ocurrió. Es una investigación y dossier que abrimos ahora mismo. Y todo comenzó un día muy frío, 1870. Unas carrozas esperaban al presidente para ejecutarlo. La historia que viene a continuación es digna de una gran superproducción de Hollywood. Pasa en España y quizá por eso pues no se haga nunca. Ojalá nos equivoquemos. La historia tiene que ver con un presidente asesinado y cuyo secreto, cuya guerra oculta, cuyo misterio continúa vivo hoy. ¿Qué ha ocurrido? Que un sabueso, un mito del periodismo de sucesos como es Paco Pérez Avellán, sobra cualquier presentación, se metió en esta historia y me va a contar el porqué, y ha acabado asombrado, documentándose en una espiral de conocimiento que también tiene mucho de tabú, ojo, porque Paco, buenas noches amigo. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí como siempre. Es un placer. Te has encontrado, parece mentira, un acontecimiento que parece ya muy antiguo también, 1870, historia añeja, y en pleno siglo XXI te has encontrado con todo tipo de problemas, con todo tipo de cortapisas, de zancadillas, y con la sensación, desde que te metiste en esto en profundidad, de que no deberías contar lo que hoy, esta noche, nos vas a contar. Desde luego, he sido perseguido por fuerzas ocultas, he perdido trabajos, he perdido oportunidades en un momento determinado, y yo creo que tiene que ver con este misterio oculto por fin descubierto. Se trata de quién y por qué mataron a Juan Prim Pras, marqués de los Castillejos, gran vencedor, y no solo vencedor, el autor, entre otros, de haber cogido los cañones con los que están fundidos los leones del Congreso de los Diputados en España. Juan Prim Pras es una figura señera, nuestro soldado más valiente, y también el hombre más cobardemente asesinado de la historia, con el crimen más perpetrado y más caro que se haya cometido jamás, y la primera vez que se convierte un magnicidio en un hecho industrial. Importante, Paco, porque ahora vamos a ver todos los elementos, y tú estás preparando un libro que creo que puede ser un pelotazo, porque es que, claro, hablamos de JFK, hemos hecho programas sobre JFK, todo el mundo con el magnicidio tremendo de JFK y sus secretos y misterios, y tendríamos aquí otro JFK a la española, con también una gran panoplia de secretos, pero lo que yo no me esperaba es esto que dice Paco. Y tú, Paco, llevas toda la vida en el medio y has metido la mano en asuntos tortuosos y que no eran políticamente correctos, pero que tú me digas
que fuerzas ocultas relacionadas con este asunto te han intentado complicar la vida, a pesar de eso ha merecido la pena, por tanto, ¿no te arrepientes de la investigación? No, en absoluto. Resolver el crimen como hemos resuelto, y yo como jefe de la investigación digo que sin ninguna duda hemos resuelto el mayor de los misterios criminales de todos los tiempos de la historia criminal española, que es la muerte de Juan Prim y Pras. Es una llave para entender todos los manicidios que vienen después en España, que como todo el mundo sabe, son 4 inmediatamente después. Cánovas, Canalejas, Dato, Carrero. Pero es que además, los que mataron a John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos se basaron en el estudio de la muerte planificada y compleja de Juan Prim y Pras, que aquel día, el 27 de diciembre de 1870, a las 7:30 de la tarde, cuando fue tiroteado en la calle del Turco, no hubiera podido escapar cualquiera que fuera el itinerario que cogiera. Había siempre una partida de criminales, al menos una docena de trabucaires, cada vez en distintos puntos de la ciudad, dispuestos a matarle. Le habrían matado de cualquier manera, en cualquier lugar. Es decir, fue lo más caro de la historia, lo más preparado y lo más complejo. Todavía más complejo y más preparado fue disfrazar todo ese crimen, para que 142 años después todavía no se supiera lo que realmente había ocurrido. Pero Iker, el cadáver de Juan Prim y Pras, de una forma misteriosa, verdaderamente extraña, se ha conservado momificado, perfectamente momificado, con todos sus órganos internos, como un mensaje dentro de una botella para decirnos quién lo mató. Ven a nuestro artesano, maestro Juan Villa, ultimando una serie de cosas, con todo el respeto, por supuesto. Hemos intentado hacer una reproducción, como solo él, yo creo que en España sabe hacer, Juan Villa, de esta momia de Prim. Sobre la real ha trabajado Paco Pérez Caballero, nos acompañará después María del Mar Robledo, doctora en medicina legal y forense, especialista en investigación criminal, una autoridad en este campo, que han descubierto. Yo quiero decir 2 cosas. Una, mi admiración a Paco Pérez Avellán, porque hay que contar las cosas con pasión, hay que contar las cosas no desde fuera, hay que contar las cosas metido en la espiral, en el huracán, en la borrasca a veces, que nos lleva a territorios que por algo no se habían contado. Ustedes opinen libremente, por supuesto, porque ha habido mucha polémica y la vamos a dejar para el final. Porque, Paco, te pido un esfuerzo, por favor, y tú sabes hacerlo, de concreción. Historia oficial, porque por desgracia, y tú lo sabes, no todo el mundo sabe quién fue Prim. ¿Cómo le matan? Película de los hechos. Oficialmente, ¿qué nos han contado hasta que tú te metes en el tema? Lo que oficialmente sabe hasta hoy, y lo que un grupo de folcloristas que quieren que este año, que es el bicentenario del nacimiento de Prim, que nació en 1814, y por tanto se cumple el 2.º centenario de su nacimiento, es que quieren que se recuerde cómo fue entonces. Pero lo que ocurrió entonces fue el disfraz, la mentira. Contaron cómo no había sido. Cuéntanos esa mentira, Prim en tu opinión. Salió del Congreso de los Diputados después de su último acto congresual y se sube con sus 2 ayudantes en una berlina, un coche tirado por caballos, y tomaron por una calle que se llamaba entonces la calle del Turco, hoy calle del Marqués de Cubas, al lado del Congreso de los Diputados, en el centro de Madrid. Estaba por tanto oscuro, el cielo cubierto por nubes negras, o sea, terrorífica tarde, y en la que le esperaban una docena de asesinos, de los que nosotros en la Comisión Prim hemos encontrado los 12 nombres que estaban naturalmente, como era esperable, porque se decía como una leyenda, pero nadie había comprobado, en el sumario judicial que todavía se conserva. Sumario que ha sido atacado, ha sido borrado, ha sido mutilado, ha sido intentado que nadie pueda saber lo que realmente se cuenta allí, pero donde todavía se conserva gran parte de la verdad. Al llegar a la calle del Turco, casi al tocar con la calle Alcalá, resulta que le habían preparado una trampa. 2 vehículos, uno por delante y otro por detrás, le cierran en una especie de sándwich y 12 individuos se acercan por la izquierda y por la derecha. Prim tuvo la suerte
poca suerte, pero la suerte de que esta vez iba sentado en el lado izquierdo cuando normalmente viajaba en el lado derecho. De manera que digamos que los peores de los trabucaires, es decir, los mejores, le dispararon por el lado derecho. Y fueron los que menos atiraban o los menos considerados expertos los que tiraron por el lado izquierdo. De todas maneras, como metieron tan cerca las bocachas de las escopetas, le dieron unos tiros terroríficos que le dejaron muy mal herido, aunque ninguna de las balas le dio en ningún lugar punto vital. Sin embargo, la sangría, la hemorragia terrorífica, los tiros del hombro izquierdo le abrieron un agujero por el que cabía un puño, 6 centímetros de diámetro, y en el codo recibió un disparo que se lo atravesó, y la mano derecha intentó tirar a una de las pistolas que más cerca estaban para que no disparara. Fue terrorífico porque sabían los criminales que ellos iban desarmados. Y sin embargo, Paco, nos cuenta la leyenda, en tu opinión, o la historia floreada, que Prim no muere en ese momento, claro, y que llega a su casa, incluso hace algún gesto a su mujer de tranquila, no pasa nada. Pues todo eso es leyenda. Hay una serie de diálogos que habla con unos y con otros, cuenta una serie de historias que son completamente falsas. Y oficialmente, Paco, hasta hoy, la versión oficial es que Prim muere, ¿por qué? Por una serie de infecciones. Oficialmente, y porque en el año 1960, Pedro Rius, que fue decano del Colegio de Madrid de Abogados durante 20 y tantos años, y también de Reus como Prim, escribió un libro que se llama Los signos de Prim, que mucha gente que desconoce el tema de Prim creen que es una biografía del general, pero en realidad es solo un comentario o un ensayo sobre el sumario. Sumario que Pedro Rius encuentra completamente entero, que se puede leer perfectamente porque en ese momento no está nada deteriorado, estamos hablando del año 1958 o por ahí, y que él puede ver a gusto. Sin embargo, no descubre una serie de cosas que yo ahora mismo te diré, pero cuenta una serie de otras cosas que a él le interesa contar. En ningún momento es nada oficial. El libro de Pedro Rius va por un lado por los intereses de Pedro Rius, porque Franco va a traer de nuevo a los Borbones a España a través de don Juan Carlos, y Pedro Rius se prepara para eso con un libro en el que cuenta lo que pasó con los Borbones y Prim. Bueno, pero sin embargo el sumario va por otro lado. Y cuando él termina de verlo, le dice a la gente de su alrededor: cuidado, que esto es dinamita política. Atención, no sabéis lo que tenéis en ese sumario. A partir de ese sumario, a partir del momento en el que él dice eso, hay un ataque continuado. Algunos dicen que ha sido una secta masónica, otros dicen que han sido enemigos de Prim, otros dicen que son historiadores que no quieren que nunca se sepa la verdad. ¿Pero se ha deteriorado o borrado? Totalmente, voluntariamente. ¿Cómo es posible eso, Paco? Borrado, con intención de borrarlo para que no se vean determinados testimonios. Han desaparecido algunos de los tomos del sumario. Entonces, lo que quiero decir es que, a pesar de toda esta historia, se ha contado luego que él estuvo durante 3 días agonizando, hablando con unos y con otros, y hablando incluso de cosas de política, como si, en fin, se estuviera recuperando. El general, y lo dice el TAC perfectamente, sufrió un shock hemorrágico. Naturalmente, se desangraba a chorros, por supuesto, y también atravesó el umbral del dolor. Fue tal el dolor que es probable que solo el dolor le dejara exánime. Es decir, el general no volvió a estar en la historia después de los tiros que le dieron en la calle del Turco. Se pongan como se ponga. Entonces, toda esa historia se ha mentido. Muchos han dicho que hablaron con Prim aquella noche. Todo es mentira. Valle Inclán, ya en 1935, escribe una serie de artículos en los que deja como mentirosos a algunos de estos individuos que dicen haber hablado con Prim. Claro, Paco, pero entonces, ¿qué interés habría en ocultar esta historia, en dulcificarla? Vamos a hacer una cosa importante antes, por supuesto, de conectar, digamos, con esa última fase de la investigación de esta comisión Prim que valientemente ha encabezado nuestro amigo Paco Pérez Avellán, que imagino que tendrá seguidores y detractores, pero desde luego sabemos que es un trabajo minucioso y que han actuado sobre la momia. Yo creo que esta historia va creciendo. Científico, por supuesto. Por supuesto. Es decir, que nosotros no afirmamos algo con teorías como el doctor Lafuente Chaos, que hizo una teoría de bola de cristal. ¿De qué puede haber muerto? Paco. De una infección, de una septicemia. Ahora lo vamos a comentar. Doctor, es que nosotros hemos visto las heridas. Solo una cosa, al ver esas heridas, las heridas no fueron curadas, Iker, porque no se trataba de salvarle la vida. Simplemente se le puso como una especie de apósito, como si hoy día te pusieran una tirita y te dieran una aspirina, nada más, porque no se trataba de curarlo en absoluto. Los médicos militares probablemente le dijeron al hombre que tomó inmediatamente el mando en cuanto Prim, que era el hombre, el amo de España, estaba herido y no se podía defender.
Entonces el general Serrano, que era el regente, se presentó a los pocos minutos allí y tomó el mando. A él le debieron informar y decirle: mi general, si este hombre se le corta la hemorragia, este hombre ha venido de otras batallas y se ha recuperado de grandes heridas. No sabemos. Aquel día no se iba a recuperar. No querían que se recuperase. No se iba a recuperar. Y fue entonces cuando tomaron la determinación del verdadero mecanismo de la muerte, que fue la estrangulación a lazo, que hemos descubierto sin ninguna duda, aportado con todo tipo de pruebas científicas. Pero no me adelantes cosas, Paco, no me adelantes cosas. Esto es tremendo, o sea, una diferente conclusión para la historia de la muerte del hombre más poderoso de su tiempo, Prim. Que hay que reescribir todos los manuales de historia. Pero algo más, Paco, en la comisión que habéis encabezado y habéis realizado, digo, de forma científica, hay fotografías que vamos a ir viendo que son sorprendentes. Hasta el momento hemos contado la historia que tú dices que difiere. Nos encargamos de traer los medios para hacer un trabajo que recogiera todo el esfuerzo. Conseguimos probablemente el mejor fotógrafo científico que tiene hoy día nuestro país, que ha hecho una colección de fotos impresionantes en las que, aunque quemaran la momia hoy, porque todavía hay muchos enemigos que no quieren saber la verdad de España y no quieren que sepamos cómo a través del magnicidio de Prim podemos conocer los otros magnicidios que se parecen unos a otros, de sicarios, de conspiraciones. ¿Me quiere decir, Paco, que hay una trama oculta que ha seguido? La mentira ha continuado. Algunos, incluso en el caso de Cánovas, eran los mismos personajes. ¿Era masón, Paco? Masón, absolutamente. Lo cuenta perfectamente Benito Pérez Galdós en su episodio nacional La España Trágica. Incluso lo da como seguro que pertenecía a dos logias masónicas distintas. Paco, ataúd de Prim. Vamos sobre fotografías. Cuando vamos yo llego historia. ¿Qué al es eso? tanatorio de Reus, me encuentro con que la directora del tanatorio me dice: este señor era masón y esto que hay en el ataúd son signos masónicos. Muéstralo, por favor, Paco. En efecto, nos encontramos una pirámide hecha con los entorchados de teniente de general, porque él le enterraron con el uniforme de capitán general, efectivamente como una pirámide masónica, una pirámide perfecta. En aquel momento, después de el reinado de la esposa de Fernando VII, los masones tuvieron la suerte de que se derogó la ley que les ahogaba, que les empujaba contra las cuerdas. Entonces vivieron una época de esplendor. Casi todos los ministros eran masones, casi todos los ministros de Prim eran masones, desde luego todos los asesinos y desde luego el propio Prim. La muerte de Prim es una muerte de una guerra entre masones. La masonería llega hasta hoy y manda en nuestro país. Yo es la primera vez que me encuentro y casi me da la risa cuando de pronto veo que en este tema tan misterioso que yo he decidido abordar con mis alumnos de criminología para que aprendan a investigar sobre la realidad y hemos descubierto el crimen, que efectivamente el contubernio que decía Franco de judeo-masónico, había algo de esto. Entonces, claro, te daba realmente la risa, pero no, es que la masonería es cierto que está aquí. No los masones, estos del folclorismo, de ponerse la ropa, o en fin, ponerse el mantel, o enseñar los signos masónicos, sino la masonía de verdad, la secta que busca el poder y que lo consigue, y que está en las partes más poderosas de los lugares donde realmente se influye. Paco, déjame que cuente la historia de esta imagen, de esta fotografía. La momia de Prim, cara a cara con él, y te llama la atención lo que a todos los espectadores está llamando la atención, evidentemente, que son esos ojos, y que tú también hilas con una tradición larga de signos que aparecen en todo este proceso. A Prim lo enterraron en 3 ataúdes, el último de plomo, con una ventana, un cristal. A través de ese cristal, Prim, cuando tú abres el segundo ataúd, que es el ataúd de madera, te encuentras que él te está mirando a ti. Y dices, bueno, ¿esto qué es? Yo no conozco ninguna momia, ni la de Lenin, ni la momia de Evita Perón, ni ninguna que tuviera estos ojos. Estos preciosos ojos, que no son unas prótesis cualquiera, son unos ojos joya, que han estado 142 años enterrados y que se mantienen como el primer día. Miran de verdad y dan auténtico temblor. Es como una mirada del pasado y una mirada también del otro lado de la vida. Los ojos de Prim, que yo he preguntado en todas partes, no tienen más que una explicación. Es un gesto masónico. Es decir, cuando tú entras en una logia masónica, te ponen una venda en los ojos y tu tutor, tu maestro, te lleva hacia el conocimiento. Cuando alcanzas el conocimiento, te quita la venda porque has entrado en la sabiduría. Ves la verdad, digamos. Entonces Prim
grado 33 de la masonería entró con estos ojos, con los ojos abiertos, en el mayor de los misterios, en las mayores de las tinieblas. ¿Fue una batalla entre masones? Sí. ¿Un encargo del primer crimen industrial del que luego bebieron otros criminales que han matado a gente muy importante, según Paco Pérez Avellán? Sí, sí. ¿Y por qué existía? Brevemente, por favor, Paco, porque todo el mundo querrá ver ya la momia también, y saber tu teoría final, que la vamos a contar ahora, y por qué. ¿Qué pasó entre esas logias masónicas para que hermanos contra hermanos aniquilaran al presidente? Pues Prim había decidido que no volverían a estar nunca los Borbones en España. Jamás, jamás, jamás los Borbones volverán a España mientras yo esté aquí. Y había buscado fuera un rey. Había encontrado a Amadeo de Saboya, que venía ya de viaje y que se iba a hacer cargo. Una dinastía italiana que venía sin ningún arraigo en España, sin ninguna raíz, y que venía con un nuevo equipo, una nueva clase política a gobernar en toda España. Todos los que eran alguien en España dejaban de ser nadie y solo iba a gobernar el futuro Amadeo y Prim, que era el que lo había traído, y todos los demás quedaban fuera. Por lo tanto, interesaba, ¿no? Toda la clase política y influyente en España quería matar a Prim. Los hombres poderosos que mataban a Prim, que eran los más poderosos, garantizaban que sus asesinos se marcharían libres y no serían nunca capturados. La operación Prim, luego, con el paso del tiempo, en tu opinión, Paco, se ha ido reproduciendo en otros grandes magnicidios que han cambiado la historia. Totalmente. De fondo, ¿no? Totalmente. Y no solo eso, sino fundamentalmente en el caso de John Fitzgerald Kennedy, la misma estrategia de mentir para la historia, de cambiar todo hasta que el punto en este día no sabemos por qué hicieron que desapareciera el ataúd donde John Fitzgerald Kennedy fue trasladado. El cerebro de John Fitzgerald Kennedy desapareció para que nadie pudiera saber las heridas que de verdad tenía. Y hasta el día de hoy se ha promovido, para vergüenza de la clase médica española, un contrainforme del trabajo que nosotros gratuitamente, Paco, hemos hecho, solo que no han quiero que me cuentes esto ahora como punto final. Sí. Pero por favor, Paco, en un minuto, aunque ahora lo vamos a ver con la forense, sobre la momia. En tu opinión, antes de contar la reacción, ¿de qué murió realmente Prim, que no tiene nada que ver con la historia oficial? ¿Qué pasó en su lecho de muerte en ese lugar? A ver, el general Serrano, que había tomado todos los mandos en el momento en el que el amo de España deja de estar consciente, decide en un momento determinado, bien por su propia orden o bien permitiéndolo, porque no le cuida, es decir, es responsable absoluto. Esta es la grandeza de nuestra investigación, que la acusación es por donde quiera, por acción u omisión. Él se hace cargo de esto y tenía que haber protegido la vida de Prim, que no protegió. Y bien, porque quiso hacerlo, o por orden suya, fue asesinado, estrangulado a lazo. ¿Por qué fue estrangulado a lazo? Porque las marcas están en el cuello y se pueden ver perfectamente. Y lo ha estudiado una eminencia que tenemos entre nosotros, una doctora fantástica que ha hecho un trabajo que sabe defender mejor que yo. Y además, porque encaja históricamente. Vamos a ver ahora sobre la momia esas marcas, vamos a intentar identificarlas con una especialista científica, y cuando tú lanzas esta teoría, Paco, en la que profundizarás con futuros trabajos,
Tú contabas que has tenido problemas realmente, Sí, y problemas. que hoy en el siglo XXI, hablando de un hecho de 1870, has tenido problemas Sí, hoy. sí. Y uno de los problemas es una reacción tremenda, furibunda, Tremenda. que se concentra en ese informe. Que se concentra en un informe de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por Bernardo Perea Pérez, que es director de la escuela y médico odontólogo forense. 6 forenses que hacen solo un informe de 10 folios, en los que los 9 primeros folios se dedican únicamente a la presentación de los objetivos y a sus currículos larguísimos. Y finalmente concluyen, primero, la misma teoría que en su día dijo el doctor del franquismo, Lafuente Chaos, diciendo que murió porque se le infectaron las heridas, cuando las heridas se pueden ver en la momia, está documentada que no fueron causa de ningún tipo de infección. Y se han puesto en vergüenza. Todo porque sí o sí tienen que tener razón. Que Prim murió como se ha dicho hasta ahora. Falso. La mentira fue constante. El primer momento, en cuanto Serrano se hizo cargo, distribuyó una nota diciendo que Prim había sido herido leve y que mejoraba sin ningún problema. Nada más falto de la verdad. Le comentó todo esto a los gobernadores civiles y a los capitanes generales. Falseó toda la historia para todo el pueblo español. Y hasta que hemos llegado nosotros no se ha sabido la verdad de Prim. Pero esto ha cambiado, porque nosotros lo que queríamos era impulsar la investigación en la universidad y la alianza de las universidades para la investigación. La reacción es poner en vergüenza a la asociación de médicos forenses, que tienen un presidente incapaz de saber y poder decir cuántas heridas tiene un cadáver. Menuda historia, conspiración Prim. Paco, yo Ha sido un te placer. felicito. Te felicito simplemente. Todo está contado en un libro. No, pero, por supuesto. Matar a Prim. Y un libro que por supuesto recomendaremos, Paco. Pero sobre estará todo te dentro de felicito. unos días. Te felicito, ¿sabes por qué? Por la vehemencia, por la pasión, por trabajar con el alma en la historia. Yo no suelto, no desde como fuera. Rottweiler, no suelto. Desde luego que sí, Paco. Nos queda un elemento un- visual que tú sabes Viejo sabueso. y que vamos a corroborar. Te felicito por la investigación. Desde luego. Gracias, sí, que eres es- un honor. Que lo digas tú, que eres tan buen investigador, es un auténtico honor. Y Mejor para mí que un gran premio. Y seguiremos, Paco, seguiremos, por supuesto, dando toda la cobertura que tú quieras a una historia que de verdad, y ahora yo me doy cuenta, merece la pena un documental, merece la pena una película, merece la pena una novela, merece la pena de todo, porque es increíble. Y si quieres un día, hablamos de cómo este operativo, en tu opinión, se fue, reproduciendo en Te puedo diferentes asegurar casos. que es apasionante. Y cuando escuches a la doctora María del Mar Robledo, te caerás de culo. Voy a escucharla. El rector de mi universidad dijo: María del Mar, te lo compro todo. Paco, gracias. Que continúe la investigación. Vamos, lo están esperando, ¿verdad? Después de todo lo que ha contado Paco, lo están esperando. La momia de Prim, con todo el respeto, una reproducción de Juan Villa de la momia de Prim, para que veamos algunas claves, nos aguarda. Tenemos el placer de recibir aquí, en nuestro plató, a la doctora en Medicina Legal y Forense, especialista en investigación criminal y muertes violentas. Marimar Robledo está con nosotros, bienvenida, un placer de verdad. Un placer para mí, que buenas noches. Estoy impresionado con todo lo que le he escuchado a Paco Pérez Avellán. Os habéis convertido en una especie de prácticamente justicieros después de más de un siglo de misterio en torno a Prim. Os estáis encontrando con muchos problemas, tú también, como forense. Efectivamente, efectivamente. La verdad es que este estudio, que en principio se planteaba como un estudio interuniversitario para promover la investigación, que así era el objetivo de su impulsor, de Paco Pérez Avellán, pues lo que nos hemos encontrado ha sido tantos problemas que realmente, nos consideramos ahora mismo que realmente se nos acusa, se nos ha demonizado por poner de manifiesto determinadas cosas que hemos encontrado en nuestra investigación, y nosotros lo que consideramos es que somos los únicos que verdaderamente estamos tratando con respeto a la figura del general Juan Prim Prat, y que estamos intentando hacer justicia a la figura del general después de 143 años. Pero habéis metido el dedo en alguna llaga misteriosa o que no tenía que ser reabierta, porque las reacciones a nivel de vuestro trabajo, incluso en lo cotidiano, Sí, pues sí. demuestra que habéis tocado algo muy poco políticamente correcto y que muchas personas están a la contra de todo. No quieren que se sepa esto. Sí, pero nosotros, y aquí voy a hacer mía una frase de mi compañero, el doctor Ionis Corsurais, que dice que nosotros lo que damos no son opiniones personales. Nosotros estamos contando lo que nos ha contado el único testigo presencial de lo que ocurrió aquel 27 de diciembre de 1870, que es el propio cuerpo del general Juan Prim Prat. Vamos a hacer una cosa. Vamos a, con la ayuda de nuestros compañeros,
Bueno, pues quitar esta funda forense, por favor, compañeros, nos apartamos un momentito y repito, esto está hecho con todo el respeto, pero según la propia doctora, y que lo diga ella, una reproducción, bueno, pues maybe Juan Villa, ¿no? Magnífica. Una reproducción extraordinaria. Yo que he visto el cuerpo, he tenido el honor de estudiar el cuerpo del general, tengo que felicitar a quien ha hecho esta reproducción porque es impresionante Pues lo bien que está hecha. Juan Villa, pues como siempre, ya saben. Sí. Pero hay una cosa, además que a mí me impresiona mucho. Sí. Tú mencionamos a otro doctor especialista, además, que nos ha legado una serie de fotografías que están viendo. Impresionante. Que pone los pelos de punta. Así es. Y él, bueno, os llaman, hacéis equipo de alguna forma ahí, Sí, delante nosotros, de la momia. sí, Qué momento también. Sí. Y os llaman de inmediato a los dos una cosa la atención diferente, muy diferente, pero clave también, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nosotros antes de ver el cuerpo nos habíamos documentado con información que venía. Yo sobre todo me dediqué pues, a lo que era la información médica que venía en el sumario, la documentación oficial, y en ese sumario figuraba un informe de una autopsia. Con una serie y evidenciaba pues las causas de la muerte en esa como cualquier informe de autopsia, pero de la época. Y bueno, pues a mí personalmente, cuando veo el cuerpo del general, lo primero que me llama la atención es que el cuerpo no está autopsiado, porque la autopsia implica desde sus inicios apertura de cavidades. Y en esta reproducción que vemos, que es muy buena, se puede apreciar, y de hecho en el cuerpo se aprecia que no hay apertura de cavidades en ningún lugar. No se hizo autopsia, a pesar de que en el sumario apareció un informe de autopsia. Correcto. Y en la mirada, el compañero que está contigo también, y esto es algo muy de nuestro programa, pero que ocurre en las investigaciones puramente científicas, siente, ¿no? Siente como que esos ojos dicen algo. Sí, yo esto lo voy a contar porque fue lo que nos impulsó a los dos a estudiar. A mí, por un lado, el ver que no había autopsia ya me hizo descartar toda la información médica que yo he estudiado hasta el momento. Y al doctor Ioannis Kotsourais, cuando él se puso a fotografiar al cuerpo momificado del general, hubo un momento que él lo cuenta, y lo cuenta muy bien. A mí, de hecho, Bueno, los pelos de punta. Efectivamente. Forma, ¿no? La carne de gallina. Efectivamente. Pues él cuenta cómo hubo un momento en que se pone a los pies del general, y que le enfoca a través del visor, y de repente capta la mirada, los ojos del general. Y de alguna forma, dice que siente un escalofrío, porque siente que el general le está mirando y de alguna forma está reclamando su atención. Entonces, a mí por un lado, al ver que no había autopsia, y a él ese reclamo que él sintió por parte del general, nos hizo mirarnos, y como trabajamos en equipo durante muchos años, pues nos hizo mirarnos, porque estamos muy vigilados en aquel quirófano, y decir, vamos a estudiar este cuerpo como si fuese un cuerpo anónimo, y vamos a ver qué es lo que encontramos. Vamos, Marimar, si te parece, a la herida clave. ¿Podría ser la marca clave de esta historia? Los surcos. Pues efectivamente, esos surcos. Cuando Ioannis Kotsourais estaba fotografiando el cuerpo, de repente se fijó en que presentaba unas marcas en el cuello, reclamó mi atención con mucha discreción, él me señaló con la vista lo que quería que yo viera, yo miré, asentí, y de esa forma, en nuestro lenguaje de equipo, lo que yo le dije es, documéntalo bien gráficamente y ya lo evaluaremos, porque en ese momento no se podía, ¿no? Y por eso el doctor nos lega una serie de fotografías donde eso no es apreciación subjetiva. No. Hay unos surcos clarísimos. No, clarísimos. Y respecto a estas fotografías tengo que decir algo que es tremendamente importante. Nos ha acusado de que esas fotografías han sido manipuladas. Hay que decir que desde el primer momento que se hicieron esas fotografías, hay una colección de más de 1000 fotografías que, precisamente para evitar que se pudiese decir que estaban manipuladas, están registradas en el registro de la propiedad intelectual a nombre de Ioannis Kotsourais. Por lo tanto, cualquier persona que quiera ver la fotografía original está en el registro de la propiedad intelectual. Pero me quieres llegar a decir que es tan polémico el tema de que hay un surco en el cuello de Prim, que os han acusado, que me parece un poco de manipulación informática. Esto es lo más leve de lo que nos han acusado. Han llegado a pedir incluso en un periódico de tirada nacional, literalmente,
como en una carta que le escribían al general, una persona, no le voy a mencionar porque creo que no viene al caso, pero sí tengo que decir que en una carta que le escribía al general terminaba su carta al general diciéndole que, hombre, que fusilarnos no, mi general, porque ya no se lleva. Ojo, no porque no lo merezcamos, sino porque ya no se lleva. A vosotros, a nosotros. Participantes en esta investigación. Exacto. Entonces, en el cuello hay unos surcos que tú identificas con una serie de lesiones, incluso Exacto. también aquí material fotográfico importante, y enseguida, compañeros, si os parece, sí, volteamos la momia con todo el respeto, esta reproducción, porque incluso en la parte posterior se pueden ver detalles muy interesantes, sí, que ahora la doctora los va a comentar, y que, en tu opinión personal, no hay la menor duda de que eso es por estrangulamiento, como decía Paco Pérez Avellán. Son unas marcas compatibles con un método de asfixia mecánica que es el estrangulamiento a lazo. Efectivamente, vamos a ver, aquí lo podemos ver en la reproducción, son estos surcos que aparecen aquí, que además se ven claramente que son dos surcos, que los vemos aquí en... Esta es la fotografía original. Esta es la fotografía original. Estos son pliegues. Ajá. Estos son pliegues de un cuerpo momificado. Un cuerpo momificado se deseca y la piel se produce una serie de pliegues que se van ajustando. Lo que ocurre es que como se deseca, esos pliegues es las marcas del hueso. La piel se adhiere al hueso y son los pliegues que observamos en un cuerpo momificado. Esto no es un pliegue, esto es una marca. ¿Y qué lees una marca ahí? ¿Qué leo ahí? Vamos a ver, cuando vimos estas marcas, lo primero que pensamos... por nuestra experiencia en criminalística y en muertes violentas, tanto del doctor Cousuras como la mía, es que esto era producto de un estrangulamiento, muy probablemente. La única persona a la que se lo comentamos y se lo dijimos fue al presidente de la Comisión PRIM, que era Paco Pérez Avellán, y dijimos, pero necesitamos volver a ver el cuerpo para estudiar ya única y exclusivamente estas marcas. Tengo que decir que volvimos a Reus en varias ocasiones para estudiar estas marcas en concreto y documentar. Documentamos que estas marcas son unas marcas que surgen de la parte posterior del cuello, que presentan continuidad, es una marca que parte de la parte posterior, presenta continuidad en la parte delantera, se cruza y luego surge otra marca que va en posición ascendente y posterior. Entonces nos fuimos a Barcelona, que es donde se encontraba la ropa, y pudimos comprobar que la ropa es absolutamente imposible que haya producido esas marcas. ¿Por qué? Porque la ropa que llevaba el general en el momento en el que le inhumaron era una camisa con un cuello flexible, que solamente tenía una costura, que esa costura medía aproximadamente medio centímetro. No se corresponde para nada con en absoluto, la amplitud porque de las heridas. hay que tener en cuenta una cosa, que la marca que nosotros vemos en un cuerpo momificado, por la retracción de los tejidos, siempre es de menor tamaño que el objeto que la ha producido. Si esta marca este surco mide 1,5 centímetros, el objeto que la ha producido tiene que ser más ancho, por la retracción de los tejidos. Y además se ha tenido que producir cuando el cuerpo todavía estaba, no estaba rígido, antes de que el cuerpo entrase en rigidez. Horas después de las heridas del atentado de la calle del Turco, manos se aproximaron a Prim quizá en su lecho de muerte o en el momento en que estaba descansando y le estrangularon el lazo. ¿Podría ser? Es posible. Yo siempre he dicho que yo nunca diré que a Prim le estrangularon, porque yo no estaba allí. Ahora bien, que presenta unas marcas en el cuello que son compatibles con el estrangulamiento a lazo, porque, mira, aquí vemos casos recientes de estrangulamiento a lazo y toda la bibliografía científica, médico-legal, desde los más clásicos hasta los más antiguos, desde los más clásicos hasta los más modernos, describen el surco de estrangulamiento, ese se describe como única señal objetiva que puede demostrar este tipo de muerte, de este tipo de asfixia, porque se habla que en este último estudio, informe que se ha presentado, se mencionaba, creo, o han mencionado en algunas ocasiones que como no presentaba lesiones óseas, cartilaginosas no se pueden ver en un cuerpo momificado, pero no presentaba la característica fractura de helioides. Esto es confundir el estrangulamiento con el ahorcamiento. En el caso del estrangulamiento a lazo, las lesiones óseas o cartilaginosas solamente aparecen como máximo en un 15-20% de los casos. Por lo tanto, la ausencia de esas lesiones, el que no existan esas lesiones en el cuerpo del general Prim, no descartan en absoluto que haya podido ser estrangulado por este mecanismo. Lo que hacemos es dejar abierta la posibilidad de que nuestros amigos continúen ofreciendo datos, datos tan gráficos en ocasiones, que convierten nuestra propia historia en un misterio, porque no olvido lo que ha dicho Paco Pérez Avellán, que después este modus operandi se repitió. Lo descubriremos con ellos. Ha sido un honor, de verdad. Muchísimas gracias por la lección. Sobrecogidos estamos, pero no nos sorprende tampoco que haya misterios de este nivel, ¿no? Me vas a permitir que yo te dé las gracias porque
quiero darte las gracias en nombre propio. Son muchas las personas que hablan del general, pero muy pocas las personas que realmente se han interesado por lo que realmente ocurrió. Y quiero darte las gracias en mi nombre, en nombre del doctor Ioannis Kotzourais, por el tiempo que has dedicado en tu programa a que se pueda contar este estudio, y en nombre del general Juan Primi Prats. Pues hasta muchas la gracias, próxima, Iker. porque seguro que seguiremos descubriendo cosas con vosotros. Gracias. Segurísimo. Nos quedamos impresionados. Estamos tocando la historia de España y lo estamos haciendo con una sensación muy libre, y por supuesto pueden opinar, pero de que no se nos contó toda la verdad. Y claro, ¿qué ocurre? Si no se nos contó la verdad en cosas tan graves, ¿cuándo se nos cuenta la verdad? En fin, continuaremos, lo aseguro, las pesquisas, porque es un tema apasionante, lo decíamos, digno de documental, de novela, de libros que están ya fraguándose. Estaremos expectantes porque ustedes necesitan saber mucho más en torno a uno de los presidentes que murió en una auténtica conspiración.